Que es un placer estar con ustedes en esta segunda sesión, ya para culminar lo que es la temática de la nueva arquitectura jurídica para la gestión del institucionalismo. Es un tema demasiado amplio, muy controvertido, polémico, pero está distribuido en dos sesiones, pero he tratado de condensar precisamente esta última parte, que es la más interesante, que tiene que ver con todo lo que es la insuficiencia de las normas jurídicas actuales con relación a la protección del ambiente. ¿Con qué finalidad? La finalidad de entender esta insuficiencia o todos esos elementos que de una u otra manera impiden de que tengamos una normativa jurídica lo suficientemente amplia, no contemple solo aspectos determinados del ambiente, de la protección del ambiente, sino que sea algo que se vea desde una forma más amplia, holística, sistémica. No volvamos en esas propuestas que vamos a hacer a incurrir en esa deficiencia o en esa insuficiencia jurídica que tiene la normativa actual. En su momento era muy bueno, pero ya tenemos otro contexto. Año tras año se ha ido evolucionando. Hemos visto todo lo que tiene que ver con la desertificación y el cambio climático, que son cuestiones que afectan muchísimo a lo que es el ambiente. Y quedamos o llegamos a esa conclusión la vez pasada, y más vez pasada, de que hacía falta adecuar la normativa jurídica a este contexto social, socioambiental que estamos viviendo. Por eso es que quiero que en el día de hoy revisemos todo lo que tiene que ver con esa insuficiencia jurídica, de manera que cuando hagamos la propuesta no incurramos o caigamos en el manejo de los mismos elementos, sino que vayamos más allá. ¿Ok? Como les dije en la introducción, el marco jurídico actual, cuando hablamos de marco jurídico, hablamos de todo un conjunto de normas. ¿Ok? Hay en gran medida una insuficiencia en cuanto al contenido. Entonces, vamos a ver cuáles son esas razones, ¿verdad?, que determinan o cómo se manifiesta esa insuficiencia en ese marco jurídico actual que tenemos. Entonces, los principios en que está cimentado, en el que se soporta el ordenamiento jurídico actual en cuanto a la materia ambiental es insuficiente, les dije, aunque en su momento se podía aplicar de manera perfecta porque, bueno, había una buena intención, se contemplaba realmente lo que consideramos que era la protección. Ahora vemos que con todos estos avances, con todo este contexto ambiental que tenemos, es insuficiente. ¿Pero por qué es insuficiente? Primero, porque existe un antropocentrismo dominante. ¿Ok? El ser humano es primordial. Cada vez que se elabora una normativa jurídica, la naturaleza está al servicio del hombre. Y el hombre no es visto como parte integrante de ese ambiente. Y lo hablamos en la clase pasada, de que veíamos que la madre tierra era vista como un objeto de derecho y no como un sujeto de derecho, que es hasta lo que debe. ¿Ok? Y establecimos la diferencia entre lo que era un objeto y el sujeto de derecho. La otra razón de insuficiencia es la fragmentación legal y sectorial. El derecho ambiental tiende a estar fragmentado en normativas que abordan problemas específicos. Lo hablábamos, teníamos la ley del agua, suelo, unas especies determinadas, pero no hay un compendio, ¿verdad?, de esa normativa. Cada uno ha ido dictándose en la medida de las necesidades, buscando de darle una solución a una posible problemática, pero son los pañitos rotos. No va a atacar la causa. ¿Vamos claro?
Ok. Pasa a otro. El énfasis en la regulación y no en la transformación. El marco jurídico actual se enfoca en regular y mitigar los impactos ambientales negativos, ¿bien? En lugar de impulsar una transformación profunda de modelos productivos y de consumo. Hemos hablado de que había que revisar todo lo que eran esas prácticas ancestrales de la producción, ¿verdad? Que de una u otra manera afectaban lo menos posible al ambiente. Hablamos de que el impacto ambiental debe ser lo menos posible. Donde se para el hombre hay un impacto, pero hay que tratar de que ese impacto sea lo menos dañino, lo menos fuerte. Tenemos la carencia de derechos para la naturaleza, y aquí volvemos a tocar el tema de Ecuador y Bolivia, como ejemplo, de que nosotros en Venezuela, la madre tierra es un objeto del derecho, no es sujeto de derecho. Cuestiones que es muy distinta en estos dos países que de otra manera lograron elevar ya, dar un rasgo constitucional a lo que es la protección de la madre tierra. La otra es la visión economicista del desarrollo. Creo que fue el amigo allá que conversó un poco sobre lo que era la permisología que buscaba el beneficio económico y no la protección de la madre tierra. Y eso es lo que tiene que ver esa visión economicista del desarrollo. La falta de mecanismos para la participación protagónica. Cuando hablamos de participación protagónica en materia ambiental, tenemos a la comunidad como consulta, pero realmente no son ellos los que asumen la defensa y la protección del ambiente como tal. Entonces, ¿qué exige el ecosocialismo? Un empoderamiento real de hombres y mujeres en la defensa del ambiente. La otra es la dificultad para abordar fenómenos globales. Nosotros tenemos una ley que está diseñada única y exclusivamente para casos específicos en el país, que no tiene una conexión como tal, y por eso es que hay una diversificación de la normativa, porque no entramos en esos convenios internacionales. ¿Ok? Nosotros necesitamos, como país, entrar en esos convenios internacionales que tengan que ver con la protección de la madre tierra. Y que esos fenómenos globales los podamos abordar en comunidad, con una mancomunidad internacional, no como un país aislado. Porque no es solamente un país, son todos los países los que tienen que involucrarse en la defensa de la madre tierra. ¿Estamos claros aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere aportar a alguien? Bueno, yo tengo como relación cuando usted dice que el país interrelacionarse con otras comunidades, sobre todo el tema de la legislación internacional. Nosotros somos parte de convenios internacionales y demás, tenemos obligaciones que tenemos que llevar a cabo para poder implementar esos convenios de manera más diversidad biológica, la celebración de las unidades colonizadas. ¿Y cada cuánto tiempo se hace eso? Convención de lucha contra la desertificación y la sequía. Voy a hablar de experiencia de la Convención de Desertificación porque nosotros tenemos evaluación cada 2 años de nuestra implementación. De hecho, no solamente que nos evalúen, sino también queremos mostrar la efectividad de nuestra acción a través del programa, sobre todo Venezuela tiene muchísimas misiones hermosas que ahorita, bueno, la figuración que vamos a tener con el tema de las brigadas de cambio climático en todas las convenciones, es una demostración que es protagónica y activa de nuestra sociedad y de nuestro pueblo ante estos compromisos internacionales. De hecho, nos estamos preparando, ya salimos del cambio climático, que fue el informe de transparencia, de la comunicación, hoy estamos entrando en la fase 2025-2026 de la presentación del informe nacional de la desertificación. Pero yo siento de que sí tenemos posibilidades, lo que a veces pienso es que no tenemos como mucha facilidad como negociadores
para poder seguir accediendo no solamente a la parte financiera, sino a los procesos de fortalecimiento de capacidad. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo es el sentido de esa participación? ¿Viene de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Yo creo que es simétrico. Cuando sabes que hemos tenido un problema, hemos tenido siempre un problema en Venezuela, de que las cosas se hacen en un escritorio y cuando tú vas al escenario, a la realidad, tenemos otro contexto. O porque la autoridad es la que diseña el programa y no viene desde la necesidad de la base, ¿verdad? Hacia arriba. Bueno, actualmente tenemos una buena posibilidad de que el trabajo que está desarrollando el ministro Bolívar en relación a la gestión madre tierra, me parece que es una buena base. No, el momento es extraordinario. Sí, sí, es más, nosotros llegamos al acuerdo que íbamos a trabajar con las 7 vertientes para hacer la propuesta como parte final del trabajo del doctorado. Ok, ¿alguien más? Dígame. Estoy como confundido con las 7T y las 7 de la madre tierra. Las 7B. Las 7T. Son 7 vértices de la gran misión Madre Tierra Venezuela. Entonces, cada uno se va a centrarse en lo que se identifica, en cuál vértice se identifica para hacer los aportes del trabajo. Dígame, Michael. Bueno, yo hice lo siguiente, ¿no? Lo que yo vi, aquí de política exterior, acaba de regresar, que el tema ambiental es un tema muy hermoso, lo digo yo, que usted lo plasma muy bonito, pero cuando se asigna la palabra que el presidente de la República, que se llama el poder popular, quizás de repente yo que no está tomando mucho cuenta. Y sobre todo si se le asigna la parte de tratados internacionales en materia ambiental. Todavía es muy intenso, por eso, todavía muy sellado. O sea, y tenemos la ciencia y la tecnología. ¿Cómo puede llevar esto de la ciencia y la tecnología a las comunidades? Le pregunto ahorita a la comunidad que es la OSCA, por ejemplo, desconocen y que es la realidad. Porque lo decía el comandante Wilmar Carlos Hotel, uno tiene que decir la verdad. La verdad, porque con la verdad tú avanzas y haces análisis categoriales y puedes avanzar. ¿Qué pasa cuando tú estás en tu casa y no reconoces tus errores? Vas a tener unos malos hijos. Uno es una parte. Uno tiene que crecer diciendo la verdad para poder corregir sus errores. Debemos salir de la parte elitista, de la parte conservadora. Tiene que ir una cosa. Hoy en día las personas se hacen doctores para humillar a las demás personas. Vale, uno es un doctor no para estar desdentando a nadie. La altivez y la egolatría es, es un pecado capital. Entonces uno debe estudiar simplemente para cumplir unos principios que es compartir la información, que todo el mundo hable el mismo hilo constitucional y no sea tan cegado. En el sentido de que, o sea, es libertad, que si no de acuerdo con su necesidad y yo tengo que criticar también. O sea, yo me hice para contribuir, ¿verdad? Mi concepto. Y a mí me importa que no lo, porque eso es mi crecimiento. Si yo estoy en un nivel bajo, yo voy a estar conectado con él. Si yo curso bien, ¿Tú te consideras eso alguno? No sé, pero... Yo me despierto de ser. Entonces, no. Si ya yo estoy diciendo que aquí no se hace el doctor, no me voy a estar acá, ahí sí que, o sea, soy muy responsable, ¿no? Y o sea, pues si a ti te da algo, bueno, chévere, me encanta tu ego, te lo compres, pero no lo critiques. Yo no tengo, porque desde mi mirada he visto los equivocados que yo estaba cuando criticaba los proyectos que aparecen en la Constitución Nacional.
algunos siempre decían que la obligatoriedad de siquiera una materia donde todos los días los alumnos pudieran ver la importancia del socialismo, ¿no? Del sistema, del papel que da, ¿sabes? Y yo me enfrasqué en criticar a los que hicieron la Constitución. Pero es que hicieron fue un proyecto y ahora nos toca a nosotros aportar para que desde allí desarrollar esa línea. precisamente. Y hoy pienso y observándolo, parece que su tono estaba dirigido a esa parte que él siempre quiere, que yo digo que equivocado estaba. Por eso no tiene que desaprender para aprender. Exacto. Porque no es un problema, sino de un enfoque humanista que debemos desarrollar en función de la tierra que queremos y la tierra que merecemos. Porque desde aquí no es todo un aporte a un plan llamado izquierda, no, es un aporte a la tierra. De la cual yo soy parte. Porque si hablamos de la Pachamama, entonces tenemos que ir a sentarla quiénes fuimos, quiénes somos, pero qué seremos. Y ahí está. ¿Hasta dónde vamos? Como decir gracias, me encanta la bola de José. Muy bueno. Bueno, vamos a continuar. La fragmentación y el enfoque antropocéntrico son pilares de la insuficiencia en el marco jurídico actual. ¿Okay? Dos de las debilidades más significativas del marco jurídico actual que impiden el avance hacia el ecosocialismo son su fragmentación y su enfoque antropocéntrico. ¿La tenemos las dos? Vamos entonces ahorita, como le dije la vez pasada, a mechar la carne para empezar a ver en qué consiste esa fragmentación y ese enfoque antropocéntrico. El material se lo va a dominar por el correo una vez termine. Ok. ¿Qué es la fragmentación del marco jurídico? Se refiere a la disgregación y falta de coherencia entre las distintas normativas que de alguna manera abordan cuestiones ambientales. En lugar de una aproximación holística e integrada, el sistema jurídico actual tiende a compartimentar los problemas ambientales, lo que genera ineficiencias y contradicciones. Tenemos una ley para una cosa con un procedimiento, tenemos una ley de otra cosa con otro procedimiento administrativo, tenemos la otra ley y cada una va por su lado. Entonces, eso es precisamente una de las cuestiones que hacen insuficiente el marco jurídico. Cuando todo debería estar encaminado con el mismo procedimiento, indistintamente, ¿verdad? Se refiere al suelo, al agua, a la vegetación, a una especie de animal determinada. Y que podamos, en un solo compendio, tener esa normativa, porque no es nada más el agua, son los animales que viven ahí, el ecosistema donde está el agua. Los minerales. Claro, o sea, es un conjunto. Y por eso es que se hace necesario de que tengamos una normativa jurídica que comprenda todos los elementos. ¿Ok? Y va a hablar de... Okay. Bueno, sí. Fíjense, en esta experiencia, por lo menos aprovechar el proyecto de ley de suelo, que tiene bastante tiempo, porque solo lo que queda de la ley forestal de suelo obligado es el artículo de suelo. Las demás, porque salió una ley de agua, salió una ley de bosque. Disculpame, ¿puedes cerrar? Sí, porque la entra y no te está Pero el profesor Orlando conoce también ese sector con la ley de suelo. ¿Qué es lo que sucede? Que los mismos juristas son los que se encargan de hacer esa fragmentación, porque en esa revisión uno empieza a visualizar en talleres, reuniones, esa integración o de cómo un recurso puede afectar a otro o cómo se puede integrar, porque siempre hablamos de conservación de suelo y agua,
porque tanto la humedad del suelo contribuye a la conservación del agua y del ciclo hidrológico, por ejemplo. Entonces, los mismos juristas son los que se encargan de hacer la fragmentación, porque esto se comienza, no, pero este artículo ya lo tienen ahí en la ley penal. Los artículos no, porque ya lo tienen en la ley de agua. No, este artículo, entonces empieza como el sesgo y quedan esos vacíos, porque el jurista o los abogados son los que se tienen que encargar de hacer ese vínculo, porque no se pueden repetir los. Por eso es que se habla de que logre hacer un concepto, una ley que abarque todo, que contemple todo. Ok, sí que ya algo que ya digo de que los juristas sesgan, es que a veces se sesga, no porque está el artículo en otra ley y este otro artículo en la otra, sino porque está el interés económico. Que priva. Y el desconocimiento Ya te priva. y el desconocimiento de la importancia de la tierra. Y el orgullo es tan crítica cuando yo digo, en el año 99 sale el artículo 127, 25 años después, no hay juristas con conocimiento en la práctica de sujeto y de derecho sobre la importancia de este tema. Claro. Y cómo van a legislar si no tienen conocimiento sobre eso, porque el papá Estado no le Y que no solamente es conocimiento, es esto también. O sea, hay que colocarle la parte de la sensibilidad de corazón. Yo hicieron gobierno porque yo fui directora y yo trabajé también como asesora de la Comisión de Ambiente. Cuando la Comisión de Ambiente va a montar una ley, se la pide al Ministerio, el Ministerio va a fallarnos con su borrador. No son los juristas. Ellos lo que le dan más o menos regla como, ajá, legal. Pero el sesgo viene de aquí, del Ministerio, de la misión parcelada del premio profesional, de lo que es ambiente. Eso es transversal. Yo que doy esa materia. O sea, no puede ver el ambiente sí, separado, porque sobre todo cuando yo participé, porque la presidenta te preguntaba, el diputado Carlos estaba mismo, y además, es una ley de riesgo. Gestión de riesgo, eso no era sentado. Eso era todo integral, porque el riesgo de desastre se produce por millones de efectos variables ambientales. Entonces tú no podías nada más con la lluvia o con la temperatura, ¿no? Y todo esa equipo de profesionales que le pusimos al diputado presidente de la Comisión de Ambiente, que somos finalmente cosas que el diputado Carlos Medina y el diputado quien se dejó guiar, que está abogado, pues es magistrado, ya está pagando jurídico. Y todos los abogados que trabajan en la Comisión de Ambiente nos reunimos todas las semanas, esa sala que tienen ahí, a discutir artículo por artículo, que el proyecto lo llevábamos de aquí para acá. Y ellos lo que hacían era pero Y este es algo muy cierto de la transversalidad de la temática del ambiente, porque el ambiente tiene que ver con salud, con seguridad, con producción, con derechos, o sea, con toda una cantidad de aspectos, y esa importancia no hemos querido ver. Pero la falla está en el ministerio que no ve la cuestión. Pues eso es lo que él dice, que hay que actualizarse, que hay que ponerse ahorita. Es la visión integral, la visión de los ambientes que es transversal. Para gestionar el ecosistema. Claro, yo sé que hay que dividirlo en direcciones, Claro, ¿no? A nivel gerencial, pero tiene que haber algo que vincule todo eso transversal. Y algo contigo acá, es que de repente cada que saca una ley de tema ambiental, porque de suelo, quieren sacar 200 artículos. Y esos 200 artículos repiten lo mismo que yo te acabo de decir. Entonces, yo he visto leyes en otros países que son 15, pero son 15 contundentes. 15 contundentes, que son el que cumpla y esa es mi visión. Esa cosa así que la gente no oye, un solo artículo. Bueno, vaya, y seguimos. Vamos más adelante vamos a hablar de la sincronización. No, pero toda si la tocan, quiero tocar muy bien, no tiene nada. Claro, luego el movimiento ambientalista indicó de una frase. Y la frase es la que nos dice más o menos a dónde van las cosas. ¿De dónde está la pericia? Claro. Y básicamente hay una especialización con áreas temáticas específicas
el mundo de la ecología, que tiene que ser desarrollada, ¿verdad? Temáticamente. Una propuesta de generar un compendio, a veces que se ha propuesto, que nos ha conducido es a la desregulación. A la desregulación. Ya cuando a mí me da una ley para analizarlo, mira que salió la nueva ley de agua, mira que ya yo no leo la ley porque tiene el contenido, sino lo que deja de decir, porque ahí es donde está la regulación. Suprimen cosas y quedan desreguladas. En una materia que son especialistas, por ejemplo, estábamos hablando ahorita de las normas de contaminación de agua. Eso requiere una normativa específica, porque ni siquiera hay normas 883 que regulan las normas a nivel nacional, pero hay otras normas que regulan específicamente la contaminación del lago Valencia. Y hay una norma de agua que regula la contaminación del lago Maracaibo, porque el cuerpo receptor tiene unas características específicas que permiten ciertas concentraciones distintas. Esto es especialísimo. Entonces no puedo yo fusionar en una sola norma técnica porque el compendio creo, pero que tengan una idea de volumen. De aquí hasta entonces, yo si lo publico las normas, no sé si me vengo ahorita de algún consejo donde se está revisando las normas de asfalto, de asbesto, de capa de fluorocarbono, todo eso es normativo. Pero también hay una especialización, una parte especialísima que es en las áreas temáticas que regulan, que son necesarias regular. La ley forestal de suelo y agua. Había una necesidad, había una ley que regulaba esos tres aspectos, pero era necesario desarrollar un poco más el área de los bosques, la protección del bosque concretamente, porque requiere desarrollar, porque en la práctica lo que veníamos viendo es que no había una desregulación y lo que venía acabando, que acabó con todas las zonas de las reservas forestales del occidente del país. Estamos hablando de que el 75%, 80% de las reservas forestales venezolanas fueron destrozadas, acabadas, no existen ya, ¿no? Pero queda lo que está hacia el este y el sur. Entonces, nace la necesidad de regular, pero nace la necesidad de regular un cuerpo, el agua como un elemento propio de la naturaleza que requiere toda una caracterización, ¿no? Y que coloque una cantidad de elementos de seres. Sí, y después tu normativa técnica, por supuesto que en la cual se desglosa. Entonces, la parte legislativa, el poder legislativo, y la parte normativa que le corresponde a la Ejecutivo Nacional a través de la norma técnica. Entonces, es que es muy especial. Entonces, el buscar convenio, yo preferiría hablar convenio en publicaciones, o sea, que tú puedas hacer, sumarlas, pero no fusionarlas, porque si la fusiona va a ser mucho más complejo. Lo que puede, lo que venimos con propuesto es una articulación, tiene que haber una articulación entre todas, y sobre todo en lo procedimental, que debe ser un solo procedimiento, pero lo técnico, lo normativo de la agua, cada uno con su particularidad, que no pueden ser, no deben ni pueden ser fusionadas. Pero ahorita, en este caso, tenemos lo poquito que quedó de la ley forestal de agua del suelo, lo tenemos desregularizado. O sea, ese poquito que existía, porque pensamos que era suficiente en los años 50, los 60, pensábamos que era suficiente para controlar el suelo. No, ahorita no hay nada que regule el suelo, no hay nada que lo proteja. Por eso que estamos viendo todo eso del hábito, porque no hay nada concreto que permita la protección del suelo, porque el tipo penal ambiental y de la ley penal ambiental, el tipo penal ambiental que protegía los suelos, la actual redacción lo dejó sin efecto.
sea que no hay manera de defender los suelos de clase líquida. No hay. 3 juicios que teníamos se nos cayeron. Se nos cayeron porque están desregularizados. Con esa separación de la Novedudísima. Entonces, ahora estamos en articular, entrarar o sumar. Y revisar los elementos que son comunes y que puedan articularse. Porque hay algunos elementos que son comunes en el procedimiento. Pero lo normativo no puede ser compendiado porque la contaminación sólica tiene una forma de medirse que a los aparatos y a los niveles de contaminación del agua. Pero si hay un divorcio entre una ley y la otra, ¿existe? Si existe divorcio entre leyes, existe divorcio entre procedimientos, existe divorcio, si bien es cierto que hay características sectorizadas por cada bosque, un bosque no es igual a otro, la protección de un bosque no es igual a otro, ¿no? La protección de una zona de agua, de un cuerpo de agua, en un lago, no es la misma protección de un río, no es la misma protección de la playa. O sea, sin embargo, yo sí creo en el compendio, porque no se puede separar las cosas, como dijo la doctora. No vamos a tocar esta ley de esto porque está en la ley de bosque. Ya, pero se tiene que tocar en agua. Ejemplo, si usted hace una tala de una vegetación alta en una pendiente, ahí se está secando aguas subterráneas. Si usted hace un ejercicio de minería, usted lo va a regular en minería, pero eso no contamina las aguas. Si usted interviene en un bosque, no afecta a la fauna silvestre. Entonces, todo eso está separado cuando debe haber una ley macro, un compendio macro, y después diversificar y sectorizar mediante decretos, como ejemplo los decretos de convivencia ciudadana. Cada estado, cada municipio tiene su decreto de convivencia, muy particular a la realidad y estructura del sector. Asimismo, podría ser el ambiente, como anteriormente la ley penal, que hay una ley penal donde estaban todos los delitos, también la desmembraron, pero debería haber un convenio de aspectos por lo menos generales de lo que es la protección del ambiente para poder gestionar y al ecosocialismo, pero con la sectorización, con decretos y normativas para esos puertos o esos espacios con situaciones especiales. Pues sí que yo veo también como el ley como el cuerpo humano, claro. El riñón puede afectar al corazón. Claro, pero el médico general que manda el tipo especialista. Ya que sí, pero estoy diciendo que todo es un efecto causal. ¿Me entiendes? Si tú de repente, una persona, por favor, poner el caso del ser humano, o del humano, es un problema del riñón, que puede causar un acuerdo, no cambio legal. Bien, porque lo mismo pasa con el ambiente, todo termina en un problema causal de salud pública. Todo termina en un problema de salud pública. A pesar de que hay mucho divorcio, también hay casamiento. Todo es mucho. Van casados. Adelante. Vamos a revisar entonces cómo esa fragmentación. Ajá, digo. Pienso que podría ser otra característica. Estamos sacando la fragmentación, la dispersión de las normas. Por ejemplo, yo estoy estudiando el tema del agua. Yo he dispersión. Entonces, quiero hacer un enfoque ahorita con relación a las competencias. Las competencias exclusivas y las competencias concurrentes en materia de agua. Y bueno, ¿qué considero como un riesgo aquí? Notar que bueno, La integración. sí, una dispersión muy total, porque entonces hay, por ejemplo, normas que tienen que ver con el papel del municipio para el abastecimiento de agua. Entonces,
De repente yo veo que hay una competencia que es exclusiva, yo por la juntado, con otra normativa, haciendo otro procedimiento. Hay que fíjate que en esos casos se hace una normativa general. En cada municipio debe generar su regulación en función de esa norma. Pero que no Eso vaya sí encima, se ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Las normativas municipales están pasando por encima de la ley. O sea, en caso hay una persona de municipios regulando cosas que no deben regular. Exactamente. Pero inclusive dentro del mismo municipio, ustedes pudieron tener la oportunidad de agua en África y en el rural, y son dos temas completamente distintísimos. Sí, contexto distinto. Un contexto distinto, claro, debe que ser así, pero que entonces te dan una regulación. Por ejemplo, entonces nosotros, por ejemplo, yo me quedaría que cuando todos los productos rurales ya deberían haber sido transferidos a organizaciones de base del pueblo popular. La mayoría. La mayoría. Pero entonces, ahí hay como una cuestión de que quién controla el servicio de vital importancia, quién lo controla, quién tiene la llave del motor para parar y encenderlo. Y eso ha creado conflictos. Por ejemplo, nosotros una oportunidad construimos unos acuerdos rurales. Entonces, yo le decía a esos profesores comunales, la idea es que ustedes puedan ser sustentables en la prestación del servicio y que se pueden autofinanciar. En ese momento privó otra cosa, que la gratuidad del servicio. O yo no estoy de acuerdo con la gratuidad total del servicio. Tampoco estoy de acuerdo con la privatización del servicio en el caso de agua. Pero debe haber algo racional, un punto de equilibrio que permita que en el caso de la cultura se utilice. Que la gente entienda Entiende el valor. que todo tiene un valor y que todo puede ser así. Ese es un problema de educación. Sí, sí, sí. Escuchar. Al profesor Alcántara y viendo desde la experiencia que tuvo en una pronta, lo que él dice que es bastante interesante, ¿no? Realmente mantener unos campos de tratamiento implica burocracia, implica un gasto energético de electricidad bastante elevado, ¿no? Implica una tecnología, un componente de mecánico electrónico que se le gasta la energía. Si no lo podemos hablar de eso, cada cierto Hay que mantenerlo. hay que mantenerlo, hay que cambiarlo. Más la estructura que, bueno, es importante. Y si queremos seguir teniendo el servicio óptimo, tenemos que entender que Fue diseñado Para casi hace en el año 70, que se hicieron los asuntos en nuestro país, que ya para este entonces ya están no van más. Sería bueno también de colocar nuevos. Además que, bueno, tenemos la problemática ambiental en sí. mayor población, Y tenemos mayor la cantidad de conexiones que se generan por las edificaciones. tenemos menos nacientes del río. Un problema que Sí. wow, Bueno, entonces continuamos con lo que es la fragmentación del marco jurídico actual. ¿Dónde vemos nosotros esa fragmentación? Nos dice que en la regulación por sectores, las leyes suelen estar diseñadas para problemas específicos. Una ley para el agua, otra para los residuos, otra para la protección de la fauna, otra para la contaminación del aire. Cada una opera con sus propios principios, autoridades de aplicación y mecanismos, a menudo sin una coordinación efectiva. Ausencia de una visión ecosistémica. Raramente existe una ley que considere un ecosistema completo. Por ejemplo, una cuenca hidrográfica o un bosque tropical, como una unidad indivisible y compleja. Esto lleva a que se protejan especies individuales sin salvaguardar su hábitat o a que se gestionen los recursos hídricos sin considerar la salud de los suelos o la vegetación de la zona. Eso es una realidad. Pero ¿dónde viene precisamente esa fragmentación? Viene
y cuando se sientan a redactar, la visión que tienen no es precisamente la sistémica. ¿Entendieron lo que les dice eso? Y entonces, por eso sobre eso, lo que nosotros hemos visto, hemos ayudado a construir varios temas. Generalmente, cuando se va a proyectar una ley, caso de la Asamblea Nacional, hay una comisión técnica legislativa, sí, también formado, bien preparado, pero entonces le puede llegar un proyecto de ley de basura, como le puede llegar una ley para el servicio exterior. ¿Entiendes? Entonces, aquí como que hace falta expertos, que son diferentes a la experiencia. Ellos tienen mucha experiencia, pero no tienen experticia en el tema ambiental que pueda hacer la sintética y que pueda romper lo de pensar antropocéntrico. Y hay muchas cosas que no entienden. No entienden. Oye, pero en el movimiento ambientalista hay gente que tiene la pericia, que sabe cómo se come y con qué se come eso. Y es una cuestión es una cuestión de no caer en el ego, ¿sabes? De que el que está allá, en donde está la cuenca, donde está el bosque, ese que lucha y pelea por la preservación de eso, que tiene años en eso, me puede aportar a mí los elementos para que no caigamos en esta situación. Pero para eso, pero a nivel gerencial, existe la mención de la investigación científica, que son los que han funcionado, y equipos multidisciplinarios, o sea, de diferentes disciplinas, y ese gerente que va a gerenciar todo eso, todas esas profesiones ahí, oye, de eso, de ese enfoque, ese paradigma, de ver todo, mira, todo eso, todo es internacional, absoluta mirada, esto afecta a esto, todo reunido, claro, si bien, usted dice, ¿no? Es un equipo multidisciplinario, pero eso tiene tiempo en este país y en el mundo. Pero ahora entonces lo veo a nivel de la ciencia, ¿no? No sé si a otros niveles se ve, pero a nivel de la ciencia sí, porque problemas globales, problemas de la variabilidad climática, todo lo que estamos viendo, que no pueden ver a ese escala. No puede ser, porque eso es totalmente interrelacionado, atmósfera, hombre, intervención, porque eso es todo un sistema que tiene que ver, ¿sí? Porque si no, nunca lo vamos a poder resolver. Entonces eso es... El aporte es todo importante. Claro. Es donde estoy yo, el aporte es todo importante. Pero no tan académico, sencillamente. Esa persona que tiene experiencia, que tiene experiencia, que maneja todo, no tiene un título, desplazado por lo que tenga un título que sabe, por la edad, por el sexo, por una serie de cosas, es desplazado. O sea, hacia dónde vamos, que es la académica, hacia dónde vamos. ¿Cuál es el futuro? Qué lindo eso, no sé. Pero Estamos dispuestos a normalmente desplazando eso, porque no podemos quedarnos con eso cruzado de que siga pasando las cosas. Claro, ahí el otro elemento que interviene en la fragmentación, la disgregación, la falta de concreción o de profundización, que tiene que ver con los intereses. Los intereses económicos, los intereses particulares que están expresados en todos los cuerpos legislativos. O sea, haber utilizado un artículo que protegía los suelos para la producción agrícola, haberlo utilizado por un lobby de los mineros areneros, la cual que Mago Valencia. Me consta que tres de los juicios estaban en juicio penal y iban a sanción penal. Y nada más, como la ley es lo único que hace que es retroactivo cuando es el beneficio del riesgo,
se eliminaron los juicios, suspendieron porque el tipo penal desapareció. Esto costó dinero, se lo pagaron. Ya los intereses se mueven en todo el país. Y ley de agua, nuevo proyecto. ¿Quién está interesado en que desaparezcan? Ustedes saben lo que son las zonas protectoras de los ríos. 300 metros a un mar. Si uno agarra el país y mete ahí 300 metros a los dos márgenes de los ríos, usted va a ver que casi todo el país está bajo una zona protectora, porque la mapa hídrico de Venezuela es México. Y es la mayor superficie de área bajo régimen de administración especial laboral que existe en Venezuela, pero que es ese bosque. ¿Y por qué desaparece de la ley de agua? ¿Quién está detrás? Desaparecer, que es de regulación, hay alguien que desaparezca ese artículo, porque hay alguien que está interesado en intervenir esas zonas protectoras, y eso cuesta. Profesor, Sí, sí, la dispersión de competencias. solo bueno, lo siguiente, ¿no? Si uno tiene un hijo, una fractura en la mano, ¿con quién tengo que operar? Mandando a operar. No hay que es el tema. Voy a operar con una persona que tenga sexto grado, sin humillar a la persona que no haya estudiado. Entonces, el tema ambiental es un tema muy serio, que trae consecuencias graves que pueden generar hasta la muerte. Entonces, ¿qué hace? Personas que no conocen ni siquiera que es un decreto 838, no conocen nada, y entonces, no me gusta esa ley, no lo apruebo. O sea, pero si no conocen nada, pues va a estar aprobando la prueba. O sea, por lo menos, practicamos nosotros aquí ahorita, ¿para qué? A perder tiempo. Estamos aquí para aprender, para compartir conocimiento. Que es la realidad, que nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere. Y lo mismo de comunidad. La comunidad de personas que no tienen conocimiento. No, que eso no, que esa cosa no se va a... Mira, que por ahí pasó el río, yo tengo el mapa, yo soy geógrafo. Mira, yo tengo todo eso de hace años, y el río que por ahí tenía una cosa pasada hace 50 años, ahí te vas a morir. Uy, yo no voy a morir. Alma que yo, chao. Pero ya se lo dije, ¿no? Entonces, ese tampoco se lo puede dar todo a la comunidad. Aquello resuelve. Cada quien, como dice él, bueno, tiene un conocimiento, un conocimiento, él te diría, ajá, pero, entonces, yo como profesional, tengo que normal, porque se considera, y ellos también tienen que, Tanto lo tuyo como lo que tienen valor. Fíjese, profe, yo no difiero entre una cosa y otra, ¿no? Pero yo digo que la ciencia tiene que ir acompañada del empirismo y el empirismo de la ciencia. Ambas tienen que marchar porque de una nace la otra. Por supuesto, esto de que aquel que no estudió, porque yo soy inspector de obra, eso civil, y hay personas que yo me encuentro que me dicen, no, el concreto se prepara así, que ustedes deben aprender. Yo no voy a aprender en la obra de nadie, eso es mentira. Yo aprendí en los seminarios que yo fui, porque yo me tuve que dar mi cabezazo para poder aprender, y yo no voy a que un maestro o un alumno me enseñe porque él no sabe la técnica. En el caso del ambiente, en la tragedia de Vargas, yo estuve presente en algunas de las quebradas bueno, que habían destrozaron muchas casas y hubieron muchas pérdidas de familia. Yo me recuerdo que cuando uno se deslave del año 99, nosotros comenzamos a crear unas zonas protectoras en la vertiente, en la entrada, ¿no? Y yo de esas cosas tengo video. Bueno, ya hoy día la gente se ha procurado en fabricar o construir casas, viviendas blandas o no, en las mismas vertientes, incluso están más metidos al río, a las quebradas, al lecho de las quebradas. Estando yo en Ciudad Bolívar, me acuerdo yo, por allá por Ciudad Bolívar, una comunidad indígena me decía, va a llover. Y yo decía, uy, ¿dónde va a llover si esto está despejado? De aquí a las 4 llueve. Y ellos decidieron limpiar un margen del canal. Y yo le dije, ¿por qué tanto? Ah, bueno, ellos sabían que el río iba a crecer incluso hasta un poquito más allá de lo que ellos habían limpiado, ¿no? Entonces, este tema de que, bueno, de que si yo comprendo que a veces hay personas que dicen, oye, mira, no, más sabe este que el otro, no. Yo creo que debe ir Se compensa uno. Claro, no puede ir integrado. Fíjate cuando aquí te dicen, al sol de lluvia,
Ajá. Eso viene de una parte, eso viene de ahí, precisamente de los ancestros. Mire, mi abuela, ¿usted qué hacía mi abuela? Mi abuela hacía lugares de tierra. Y mi abuela no agarraba cualquier tierra. Mi abuela decía, esa tierra no, aquella. Y yo decía, oye, abuela, pero si esta está al lado de la otra. Es la misma tierra. Me decía, no, no es la misma. Mi abuela no sabía nada de eso. Cuando yo empiezo a estudiar inspección de obras, que empiezo a relacionarme con todo lo que las arenas y ese tipo de cosas, me doy cuenta que es que mi abuela tenía razón, nada más que por una cuestión ancestral que ella tenía, pero ahora yo tenía la técnica. Mi abuela no lo sabía, pero yo sí. Para poder bonito. Y eso seguro. Qué bonito, qué bonito. Seguro. Vamos a continuar con esta parte para ver si nos da chance de ver lo del antropocentrismo, que ya sería el último punto. Entonces, continuando con esta fragmentación, tenemos la dispersión de competencias. Diversas instituciones gubernamentales, bueno, te hablan del sector ambiente, agricultura, energía, salud, etcétera, tienen competencias superpuestas o mal definidas en materia ambiental. ¿Okay? Precisamente porque cada uno va por su lado. Y no se toma en cuenta esa transversalidad que tiene el ambiente. El ambiente tiene que ver con todos esos aspectos, con el desarrollo urbano, con la agricultura, con la energía, con la producción. Se trabaja en función de sectores. Y ahí queda. La desconexión entre lo ambiental y lo social económico. A menudo las leyes ambientales operan en, ojo, estos son criterios generales. Esto no es específicamente relacionado con un punto, un contexto X. ¿Ok? Esto es a rasgos generales, a grosso modo. A menudo las leyes ambientales operan en un carril paralelo a las leyes económicas, a las laborales o al desarrollo urbano. No hay una integración real que permite evaluar el impacto ambiental y social de las decisiones económicas o urbanísticas desde una perspectiva ecosocialista. Es crudo, ¿verdad? El mejor ejemplo, volviendo a la planta de tratamiento de agua, utiliza cloro. Para que el agua sea potable, le colocan el cloro, para que se tenga el cloro necesario. Pero cuando el fuga de gas cloro, eso es veneno, para tanto la planta como los niños que laboran en la planta. ¿Qué ocurre cuando abres el chorro y te huele a crecido? Agua de crecido. Hago lluvia. No, no de lluvia, de crecido. Yo digo que yo vengo de un pueblo. Y yo era el que me bañaba en la quebrada. Agua cruda. Ajá. O sea, agua De que crecida. yo cuando crece, De crecida, sí, agua de que crecida. olía a tierra, arena. Sí. Mi pueblo ¿A qué se debe eso? Que a veces hablamos de la falta de cloro. No. ¿Qué es? Resulta que no le echaron un kit, o si se lo echaron, como en la corriente está muy fuerte, no hizo el proceso de Ya. cayera la captación de segmento. Ok, yo siempre quiero esa Hacer ese truco que es producto de plata, su bajo de plata, ¿no? Es un veneno también. Pero, o sea, nosotros consumimos, mira, el truco necesita su bajo de plata, necesita el plomo. Aparte de la cal y otros químicos más, y todos los procesos para llegar a ese punto final, también contamina. Claro. Pero bueno, Y luego subimos. sí, a la final. Falta de coherencia entre niveles de gobierno. Puede haber contradicciones o vacíos entre las leyes nacionales, estadales y municipales, lo que dificulta la implementación uniforme y efectiva de las políticas ambientales. No lo vamos a hacer. Eso se llama la gobernanza. Sí. Gobernanza que no hay y no decimos con ese lado. Yo creo que está peor la cuestión de la gobernanza de los Sí. Y los municipios están haciendo lo que les da la gana. Fíjate, hay ordenanzas que coliden con leyes nacionales, con leyes orgánicas, ¿ok? Porque eso tiene que ser revisado. Me preocupa ahora la ciudad comunal. Hay profesores que están buscando manera de buscar cosas para sacar el agua, ¿sabes? Yo de acuerdo, ¿no? Pero tiene sus consecuencias también esos acuíferos. Y encima de eso, que cuando saquen el agua, tienen que purificarla para el consumo humano. Entonces hay personas que toman esa agua también para el sistema de regadío. Entonces,
lo que están haciendo prácticamente es inertizar el suelo. ¿Está entendiendo? Entonces, todas esas cosas, cuando usted va a hacer una ordenanza o va a participar en una ordenanza, mínimo tiene que hacer un equipo multidisciplinario para que esté orientada a cualquier tema ambiental. Claro. No, y si se llegase a sacar, que dice pozo, que un vacío en la tierra que no se hace que todo se hunde. Y eso tampoco se toma en cuenta, ¿no? Y de ahí partimos nuevamente. Consecuencia. Consecuencias que no se tienen. O no se toman en cuenta. A lo mejor vino alguien y se la mencionó, pero no se la mencionó. Claro. Ok. El otro aspecto que tiene que ver precisamente con esa insuficiencia del marco jurídico actual es el enfoque antropocéntrico. Y este enfoque sitúa al ser humano como el centro y la medida de todas las cosas. Y eso nada más no se ve en el aspecto ambiental, se ve en todo. En el ámbito jurídico, entonces traduce en que la naturaleza es vista principalmente como un recurso al servicio del hombre, para satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad, de la humanidad, del hombre. ¿Ok? O como un objeto a proteger para el beneficio humano y no por su valor intrínseco. Por eso es que yo le decía, la clase pasada hablamos mucho de la importancia de la madre tierra como sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque no está ella únicamente para satisfacer necesidades, sino que ella vale en sí misma, tiene un valor. Y es el valor el que necesitamos reglamentar para protegerlo. ¿Cómo se manifiesta este enfoque antropocéntrico en el derecho actual? Derecho humano por encima del derecho de la naturaleza. Es contradictorio, bueno, los humanos no somos parte de la naturaleza, pero es que vivimos la experiencia de que está dividido. ¿Ok? Ahí hay una división. Y congruente también. Sí. Naturaleza, si no hay naturaleza, no hay. Sí, mira, si no hay estilo de vida, no hay calidad de vida, la esperanza de vida es disminuye. Está vivo. Por ejemplo. Valor instrumental de la naturaleza. La naturaleza no es un instrumento. Hay que verla en ese valor intrínseco que en sí tiene, que posee y que es necesario para la vida. ¿Ok? No solo del hombre, sino de toda la especie. La permisividad con la explotación, lo que hablábamos. Hay muchos permisos para hacer explotaciones porque priva el aspecto económico, ¿ok? Y no se toma en cuenta de que ese permiso repercute o tiene un impacto dañino en el aspecto ambiental. Entonces, es necesario controlar eso. Hay la priorización de intereses económicos, claro, la permisividad tiene que ver con esa priorización, por lo generalmente por lo del aspecto económico. Y la ausencia de reconocimiento de la madre tierra o Pachamama como un ente vivo con derechos propios. Y que no es ellas en una individualidad, sino en un conjunto de seres vivos. Es así como muy filosófica, ¿no? Pero que cuando nos ponemos de pie vemos que es una realidad que es necesaria. Principios jurídicos transversales del ecosocialismo. Ya vimos cómo era la insuficiencia por la fragmentación y el antropocentrismo, y ahora vamos a ver cuáles son esos principios jurídicos transversales del ecosocialismo que son necesarios, ¿ok?, para que exista una nueva arquitectura jurídica para gestionar ese ecosocialismo, donde vamos a tomar en cuenta para ir diseñando propuestas a largo plazo, pero hay que arrancar. No podemos seguir sentados esperando a ver si es un papá gobierno el que nos lo hace. No, desde aquí, desde nosotros. Y como se decía, ¿qué mejor que la Universidad Popular de la Vinta Sotoville para hacer una propuesta, por lo menos de arranque, que no sea esperar que otro lo haga? Ah, bueno, si eso es necesario. Ah, pero ¿qué hacemos? Seguimos esperando. Vamos a arrancar. No se puede por ahí, vemos si por otro lado se puede. Claro, porque la universidad, aquí en el mismo lugar de ecosocialismo, tiene que idealizar, o debería idealizar, como conocimiento, productora de conocimiento. Lo decíamos la vez pasada. Sí. Sujeto activo en la protección. Exacto, exacto. Y la adaptación, porque
Estamos hablando de ecosocialismo, ministerio, si todo lo que usted dice está atrás, está viejo y desarticulado y no sirve, entonces todo eso, por eso es como pone el desarrollo fácil, porque entonces todo eso está en un desastre, pero tienes ahí todo esa nueva visión que que da mucho trabajo. Y eso tiene que Esto genera problemas. tiene que salir de aquí. Esto genera problemas y Tiene que salir del ministerio totalmente. Son, disculpe, quienes de aquí, los que estamos acá ahorita, trabajan en este ministerio. Ninguno trabaja en el ministerio, yo digo ninguno. No. Ah, No. ah, que tú, que esa es una cosa que me llama la atención. ¿Cómo es posible que te sea el ministerio, ¿verdad? Y la mayoría de los estudiantes de acá no somos de acá. Y entonces así vamos al INSACER y la mayoría de estudiantes del INSACER que tienen que ver con la seguridad y la seguridad del trabajo tampoco traen INSACER. Entonces vamos al ministerio, pero de ninguno, entonces yo me la paso al ministerio, tanto en charla y cuestiones de eso, digo, ¿por qué el ministerio no agarra a su gente? Por eso es que es lo que usted dijo. O sea, No, deberían diga, estar los obligado. deberían estar los empleados Cuando usted dice, y los líderes, los gerentes. Nada más que con el ministerio lideramos todas las áreas. Exacto. Debería, yo no sé si a nivel del interior ellos son de la zona, de los ministerios, los participantes, no sé, levante la mano de las áreas descentralizadas, puede ser algo mucho, pero Por lo menos lo que dice el compañero en la realidad. O sea, mira, compañero, necesito que actualice y esté diplomado, con esta licenciatura. No, que está obligado, la educación militar obligatoria. claro, si está quedando aquí. Ajá. Además, que está planteando un cambio, entonces todo tiene que eso parece que no Hay que comenzar Empezar lo que pasa. O sea, que el ministro, cuando venga a dar la charla, que debió hacer la primera para dar una institución, nosotros decir, pero bueno, cuando él la venga a dar ahorita, le vamos a decir, Hay que voltear la mente. tiene que voltearla totalmente aquí, porque aquí deberían de estar todos esos empleados haciendo pero bueno, tienen mucho. Yo digo una cuestión. ¿Dónde debería partir las necesidades? O sea, es decir, mira, nosotros necesitamos formar un personal en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Y la universidad abocarse a eso. Exacto. Pero quienes tienen que decir sus necesidades son precisamente lo que está en el discurso. Claro, los gerentes, recursos humanos, toda esa parte de... El ecosocialismo propone una transformación radical del modelo actual. Su principio, esto es apasionante. Su principio jurídico, aunque no lo veo por ningún lado, pero hay que arrancar. sí. Sus principios jurídicos, por tanto, son transversales. Es decir, no se limitan a una rama específica del derecho, sino que impregnan todas las esferas del ordenamiento jurídico para garantizar la protección del ambiente y la justicia social. Porque sin la protección del ambiente no hay justicia. ¿Qué pasa? Primero, principio de la justicia ambiental y social. Busca garantizar que los beneficios y las cargas ambientales se distribuyan equitativamente. Esto implica asegurar que las generaciones presentes y futuras tengan derecho a un ambiente sano. ¿Ok? Y a los recursos naturales necesarios para su desarrollo. Facilitar mecanismos efectivos para que las personas y comunidades puedan defender sus derechos ambientales, incluyendo el acceso a la información, la participación y la toma de decisiones y el recurso a tribunales, o sea, el acceso. Establecer la obligación de reparar integralmente los daños ambientales, compensar a las comunidades afectadas. Era todo lo que debería conllevar una nueva arquitectura jurídica para que ese ecosocialismo pueda ser gestionado. Y esto se lo voy a pasar. Y después se van a sentar ustedes a leerlo y es cuando van a encontrar paticas a la Principio precautorio y preventivo. Estos principios son pilares del derecho ambiental y adquieren una relevancia crucial en el ecosocialismo. Implican adopción de medidas eficaces para impedir la degradación ambiental. Tomar medidas anticipadas para evitar que se produzcan daños ambientales. Priorizar gestión de riesgos, aplicación de tecnologías limpias
evaluación de impacto ambiental y la planificación territorial sostenible. Esto es sumamente amplio, pero por lo menos te da los tips para que cuando vayan a hacer la propuesta puedan plasmar algo que se ajuste más a la gestión del ecosocialismo y no que sigamos con esa misma estructura jurídica fragmentadas, sí, segregadas. Ya. Profe, Ah. déjame ayudarte a leer privado y así descansa y poder explicar. Déjame leer. Dale, pues. No, sí, claro. Tercero, el principio de la responsabilidad común pero diferenciada. Si bien todos los actores tienen una responsabilidad en la protección del ambiente, esta responsabilidad debe ser diferenciada según su contribución histórica a la degradación ambiental y su capacidad para actuar. ¿Puedes hacer alguna observación? ¿O me para también? ¿Puedes? ¿Vas a tener alguna observación? Continúa. Ya otra pregunta. Un interrogante que tengo yo aquí. ¿Quién hace la evaluación del impacto ambiental? Normalmente un especialista que lo haga o una consultora. Igual, lo vieron en la línea de inauguración. Lo digo el ministro. El ministerio, en este caso del socialismo, no está autorizado para hacer evaluación para el departamento ambiental, ¿no? Eso lo hace una empresa, pero ¿qué pasa con eso? Que esto enriquece a la empresa. Entonces, él está buscando maneras de hacer algo, algún decreto, un cambio, para que desde aquí mismo se puedan hacer una evaluación de impacto ambiental. Mire, allá en Ciudad Caribe, para llevar el ABRAE a un área o régimen de administración especial, a un parque recreacional, había que hacer un estudio de impacto ambiental. Y eso me costaba más de $20,000. Más de $20,000, profesor. Entonces, ¿qué hice yo? Utilicé una estrategia. Y se va a llevar amigos, y lo puse firmado a una persona. ¿Sí? Pero logré esa evaluación. Yo soy una persona ingeniero, conocedor de la materia, me busqué hasta el IPC, tipo de patrimonio cultural. Entonces, ahí encontramos vestigios del siglo XIX. Increíble. Yo también. Increíble. Entonces, es eso. Tú no puedes pararte del cuerpo porque Este es el ecocidio más Pero pequeño que hay, ¿cierto? yo ahí, vean, pido la palabra ahí, yo ahí de verdad, ojo, porque aquí hay una dirección de fiscalización ambiental y de recibir por todos los yo estaba haciendo todo. Bueno, para la Universidad de Ferrocarril, que vamos a dar ahí una impacto ambiental. Entonces, allá y tal, y me con un señor ahí que ya está para jubilarse. Él comanda. Ah, Él comanda. no sé, yo creo que él está para él. Profesor mismo. Y un curso aquí y nunca le dieron nada. Entonces, yo le digo, mire, déme los estudios para comentar que no, tiene estudio. Y la no, aquí no hay nada. Aquí se paga y se da el vuelto. Aquí viene PDVSA, ellos mismos hacen y le permiten todo que le haga esa. Eso es un peligro lo que tú dices. O sea, tiene que haber un ente externo afuera, el que le diga, mira, no vale. PDVSA, tú estás ahí haciendo impacto. Por eso está fuerte un desastre. Con todo eso de derrame de petróleo en el agua para que hacen lo que le hagan. Porque el estudio de impacto ambiental está ahí, el señor, la cosa. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién? pero eso es $20,000. Nadie lo. Préstame los $20,000. Tal vez hay que regular esa parte, pero las empresas privadas hacen un pacto. Digo, ante eso, el problema no es quién lo hace, sino porque se prepara que lo hace, pero no sé eso. Cuatro, principio de participación ciudadana y democracia ambiental. El ecosocialismo define una democracia participativa que empodere a las comunidades en la toma de decisiones que afectan su entorno y su vida. Ahí está listo. Estudié algo del ministerio hace 2 años para acá, una respuesta y pues iniciativa que tuvo la universidad era los famosos Porochá, que fue atacando directamente por lo vi, atacando ese desconocimiento que supuestamente tienen las comunidades, pero esta gente sabe muchísimo. Y bueno,
ahí realmente, como no se tenía en la universidad en cierta manera pidió que lo pusiéramos al igual que ellos, pues. Y pasaron los procesos que son licenciados, pues. Pero si esto pasa, Sigue ayudando. Dale, porque es que te veo. Vamos a quitar. Voy contigo. Principio de integralidad y visión sistémica. El derecho ecosocialista se basa en una comprensión holística de la interconexión entre los sistemas sociales, económicos y ecológicos. La dimensión ambiental debe integrarse en todas las leyes políticas y planes y no ser vista como un sector aislado. Dimensión. Voy a leer algo de una intervención de mis compañeros que están en virtual, ¿puedo? Claro, claro. Dice Tibisay Oropesa. Instrumentos legales hay varios. La Ley Orgánica del Ambiente, Ley General del Ambiente, el Decreto 1489, el MINED como rector, el Plan de la Patria. Pero estos instrumentos son muy generales y necesitan una norma que sea más específica y no solo sea del ambiente, sino una fusión entre la ecología y el socialismo. Tibisay Oropesa lo mismo dice que hay que crear una ley marco de ecosocialismo donde se simplifique el criterio, se fortalezca la educación ambiental, donde el ciudadano pueda participar y formular las políticas públicas y su comunidad. Y por último, Nicanor Alejandro Cifuentes Gil dice que el ecosocialismo debe promover la ruralización de las ciudades. Las ciudades son artificio de modernización, es el locus de la desconexión más profunda del humano como un sistema ecológico. El enfoque antropocéntrico de la zona del ser eurocentrado es distinto al ser humano tropical, individualismo versus común unidad biocéntrica. Yo creo ahí que hay algo bien interesante, ¿no? Todos los movimientos ecológicos de nuestro país es relativamente nuevo. ¿Cuántas universidades han abierto en nuestro país? Te atrevo a decir que son 3, porque un profesor le corrige. La primera fue la católica. La segunda, que fue una pública, fue la marina. Y ahora, la UPA. Si no, el profesor pues le corrija, pero tiene más tiempo que yo en el ámbito. Y la voluntad. La Bolivariana también. Y bueno, eso es para acá. Entonces, la necesidad que tiene el país es muy grande. ¿Y por qué? Se buscaban consultores externos para poder tapar. Cuando me empezaron a ver los números, 50.000, $100.000, por cada estudio, en un principio, de que la petrolera más grande, pero no había las personas, porque, bueno, como todo, pues se va anexando todo lo que se necesita, pero la realidad es esa. 4 o 5 universidades no llegamos. No todo está perdido. No. Los consultores aplican la ley. El principio de la no mercantilización de la naturaleza y de los derechos ambientales. Se opone a la lógica capitalista que considera la naturaleza como una mercancía y los derechos ambientales como bienes transables. 7. Principio de eficiencia económica y suficiencia. Implica la necesidad de adoptar patrones de producción y consumo que sean económicamente eficientes, reduciendo la huella ecológica y promoviendo la suficiencia en el uso de los recursos. Instrumentos y mecanismos jurídicos claves. El ecosocialismo no solo se basa en principios, sino que requiere de instrumentos y mecanismos jurídicos concretos para materializar su misión. Profe, esta es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta para esa idea que planteamos en la clase pasada de las propuestas, ¿ok? Y de la constitucionalización del derecho a la madre tierra. Estos instrumentos deben ser innovadores e ir más allá de la regulación ambiental tradicional. La constitucionalización de los derechos de la naturaleza y del buen vivir. Elevar al rango constitucional el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Normativa para la transición energética
justa y el abandono de los combustibles fósiles. Debe asegurar que esta transición no genere nuevos patrones de justicia social o ambiental. Regulación estricta de los usos del suelo y la planificación territorial ecológica. Desarrollo de un ordenamiento territorial que priorice la conservación de ecosistemas, la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y el bienestar de las comunidades. Fortalecimiento de la democracia ambiental y la participación ciudadana vinculante. Creación de canales efectivos y vinculantes para que la comunidad y la ciudadanía participen en todas las etapas de la toma de decisiones ambientales, desde la planificación hasta la fiscalización. Ahora digo yo, ¿cómo la comunidad se va a encargar de fiscalizar? Es que todo va por un proceso de sensibilización y de aprendizaje. Tú no puedes entregarle las cosas así a quien no sabe, a quien no maneja, a quien no conoce. Una pistola y Todo conlleva a un adiestramiento y a un conocimiento. Me imagino que no será hacerlo todo, pero sí por lo menos hay un diagnóstico, una vivencia, una experiencia que ellos tienen ahí que faltan directamente y que se pueden tomar en cuenta. Quizás de allí podamos partir hacia algo un poco más técnico, pero desde ese conocimiento que ellos poseen, de esa experiencia que ellos poseen. Y de ahí, digamos, copiar lo que es la ley de la compra. Ya supuestamente no se le puede dar poder, porque le vamos a dar las cosas y se lo robaron. Y como le digo, pasó un caso muy sonado en nuestro país, tras consecuencia, de que bajaron unos recursos. Y esos recursos eran para techo. Se bajaron los recursos y hicieron la cuestión. Y bueno, los techos seguimos. Casualmente pasó algo. Y hicieron las preguntas, Pasó que en la misma comunidad alguien hizo un comentario y yo, ¿qué están los techos? Volvieron a lanzar encuestas. Y volvieron a dar los techos. Y los techos nunca aparecieron. Resulta que algo más arriba destituyeron a ciertas personas o, mejor dicho, renunciaron a ciertas personas y los techos nunca aparecieron. Pero bueno. Entonces, dicen que no, pero sí, que hay poder. Y si tienen la manera y la forma de ser Contraloría, que hay que buscar, que hay copia, hay que hacer él, y se puede. La cosa es que hacerlo. Mira, pero debemos comenzar con hacer el reconocimiento de estas cosas a todos los niveles, a todos los participantes de los niveles educativos de nuestra propia universidad. Hay que se puede e invitarlos precisamente a todo esto. Mira, es que hay la experiencia. Cuando yo digo IPC, yo trabajé ahí. Yo fui jefe del programa de extensión. Yo llevaba todo lo que era el aspecto de sensibilización de comunidades y colegios hacia el patrimonio. Y la experiencia enseña de que tú lo que no sientes no lo vas a proteger y lo vas a ver. Pero ¿cómo llegas a que eso se sensibilice? Tú tienes que generar el acercamiento al conocimiento y al elemento para que la persona lo sienta, lo reconozca, se identifiquen, se caractericen con él y puedan generar una defensa. En la política no es así. Pero llegan los paracaídas y dicen, la topantía para... mira, nos iremos a morir peleando con Estoy de acuerdo contigo. Si no existe esa sensibilización, ¿qué puede pasar? ¿Qué vi yo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasó? Llegó un amigo, nombraron, antes de ser juez de paz, nombraron el embajador de paz. Soy llegado, son cursos. no, pero escuchen, la palabra embajador. Llegaba así, embajador, un carnet, y todo el mundo. Y el muchacho ahí, sin meter lo que tú dices del estudio, el primer grado, el embajador. Entonces, uno dice, una cosa donde hay que tener la sensibilización. Ese elemento de sensibilización hacia es necesario. Sí. Es el acercamiento, es el conocimiento, es el despertar de la conciencia. Mira, esto es importante por esto, que lo vivan, que lo toquen, que lo paguen. Eso es necesario. El campo
¿Pero quién? ¿Quién lo va a Comunicación. ¿Quién necesariamente? Exacto. ¿Quieren que papá? Porque yo creo que te lo hacemos entre lo que es el conocimiento empírico, bueno, y el conocimiento científico. El empírico lo manejan eso. Como pueblo, y el científico, bueno, el conocimiento científico tiene su rigurosidad. Paso uno, paso dos, si no, no es científico. Sino, este empírico, bueno, no sé, es de los saberes, es de esto. Pero entonces, no sé, que lo que me tiene confundida, porque, o sea, no vamos a llevar con el conocimiento científico ahora, vamos a echar. O sea, no puede ser el conocimiento científico bajo sus reglas y sus parámetros y sus métodos científicos. Y eso es respetable, eso es respetable. Hay que leer la importancia de la crónica. Entonces. Vamos a. Entonces, por ahí viene una paracaída que se creen mal, que sabe todo y están como dicen, no. Perdóname, pero ahí sí no. Vamos a hablar aquí y después que cerremos, hablamos. Instrumentos de mecanismos públicos claros. Regulación de la responsabilidad socioambiental de las empresas y sanciones efectivas. Establecimiento de un marco legal robusto que imponga responsabilidades claras a las corporaciones por los daños sociales y ambientales que generan consorcios proporcionales y la obligación de reparación integral. Eso parecido en leyes, nunca. Después he hecho un cuento. Creación De los tribunales y jurisdicciones ambientales especializadas. Establecimiento de órganos judiciales especializados en materia ambiental o fuesen capacitados en derecho ambiental, ecología y sociología que puedan resolver conflictos de manera ágil y efectiva. ¿Sabes por qué se coloca esto? Porque tenemos la experiencia de que, bueno, yo soy juez de paz, ¿ok? No, ya lo quito. Claro que, Yo soy juez, ¿ok? Y se crea una ley en una materia especial. Entonces, ahí se dan competencias sobre esa materia. Eso no puede pasar con materia ambiental. Aquí tienen que ser necesariamente personas específicas que conozcan y que tengan la preparación y que salgan del derecho. Porque no es igual un juez en materia civil a un juez en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. La sensibilidad. Otra, se lo digo yo que soy abogado, es otra la sensibilización. Pero, ¿o eres mercante o eres penal? O ahí para acá o más para allá. Es un mercantil, mercantil que está en cualquier La siguiente. Marco legal para la economía social y solidaria y la desmercantilización. Fomento de modelos económicos alternativos al capitalismo, basada en la cooperación, la reciprocidad, la gestión comunitaria de los recursos y la producción para satisfacer necesidades reales, no a la acumulación del capital. Entonces luego se los paso, esto ya después viene la pirámide de Kelsen que ustedes la manejan. Vamos a cerrar aquí, ¿ok? Para luego ponernos de acuerdo con relación al trabajo final, a los que están en los territorios, deben enviar entonces el ensayo, como digo, basado en una de las vértices de la gran misión Madre Tierra Venezuela, desde allí van a hacer la propuesta. Afrontando tipo de ensayo, como dije la clase pasada, vamos a hacerlo en cuanto al esquema, pero quiero que se sientan libres de redactar, de exponer, de expresar. No se pongan con límites de página, no se pongan, no, yo no quiero libres, yo quiero que produzcan, que crean. ¿Ok? Entonces lo van a enviar al correo electrónico moisésupafb@gmail.com. ¿Ok? Eso es para los territorios. Ahorita hablamos de qué vamos a hacer acá. Repite el correo. El correo es moisésupafb@gmail.com.
¿Ok? Entonces, bueno, un placer. Quedamos la fecha viernes 11, más tardar. Sí. Viernes 11 más tardar. El que lo vaya teniendo lo puede ir enviando. Yo voy revisando para hacer la entrega a el vicerrectorado académico. Bueno, muchas gracias y por la atención, por la conversación. Es un tema complejo, que es muy poco tiempo para debatir, pero bueno, hicimos lo posible de abarcar. Muchísimas gracias. Solo una sugerencia de alguien del grupo que tiene que por favor coloque el correo. Ya puedes tener la sesión, compañero. Sí,